una vez manejando escucho la voz audible de Dios que dice Roma, Italia. Y esa misma voz fue la que me habló en Venezuela a República Dominicana. Y le pregunto, Señor, otra vez comenzar desde cero. Llego a la casa, encuentro a la pastora en la habitación y le digo, Dios me habló. ¿Qué te dijo? Y le dije, nos vamos para Roma, Italia. Desde que pisamos Fiumicino, espiritualmente se percibe, miren, no es lo mismo aterrizar en República Dominicana que aterrizar en Italia, donde usted sabe que hay una frialdad y donde hay una mentira del diablo. Todo el que me escucha sabe que ahí está la gran ramera. Nosotros llegamos a una nación donde el apartamento que nos dieron era por un mes. Y allí en esas escaleras, con el frío de Roma, con mi esposa embarazada, con la gran barriga, las 4 maletas, vino el Espíritu y grité a los aires y dije, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Suena mi teléfono y es una mujer italiana y ella me decía en italiano que tenía un apartamento pero que se liberaba al día siguiente. Le dije, domani no, oggi Dio lo fará. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea contigo, tu casa y tu familia. En esta ocasión estamos aquí fuera de cabina, pero esta es tu plataforma preferida, Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio, donde contamos testimonios poderosos, experiencias sobrenaturales y enseñanzas que edifican tu espíritu de manera especial. Ya ustedes han escuchado el testimonio de este hombre de Dios, pero ahora queremos hablar de cómo Dios lo traslada de un lugar a otro y cómo el Señor lo planta y cómo fue ese proceso. Así que estoy aquí con el hombre de Dios, el pastor Reggie. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, agradecido, Venancio, de este tiempo, qué privilegio, qué honor de poder estar una vez más en esta plataforma donde sé que cada oyente, cada persona que va a escuchar este video va a ser bendecido, y qué privilegio poder traer una palabra de vida, una palabra de salvación y de restauración. Sé que es el plan de Dios para este tiempo, y aquí un siervo, un hijo de Dios está dispuesto a decir, heme aquí. Y así cada vez que recibo una entrevista digo que este es el contenido que se debe viralizar. Es el contenido que se debe enviar, y si tú que estás oyendo esta entrevista, este video, mira, envíaselo a alguien que necesita escuchar palabra de vida, que tal vez necesita una palabra de restauración, necesita escuchar algo que lo pueda sacar de ese hoyo, de esa circunstancia, de ese problema. Esto es lo que se debe viralizar, no la casa de Alofoque, porque la gente cree que viendo la casa de Alofoque me distraigo un poco para olvidar el problema. Me quito un poco la situación que estoy viviendo, pero cuando dejas de ver la casa de Alofoque sigues igual o peor. Y Dios te está enviando en este tiempo a la casa de Dios. Y esa es la invitación que yo hoy hago. No la casa de Alofoque, es la casa de Dios que debemos ir. Es a la casa de Dios donde hay plenitud de gozo, donde hay esa vida eterna, donde hay restauración. Y soy testimonio de que como joven muchas veces busqué cosas, salidas, maneras de salir de situaciones de vida, pero la única salida es como Cristo lo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. No hay otro. Él dijo: yo soy. Y Él es el verdadero camino, la verdad y la vida que nosotros necesitamos. Bueno, esto se puso serio. Si usted quiere escuchar la primera parte del testimonio del pastor Reggie, se lo voy a dejar ahí arriba en el playlist. Ahí usted le da clic y va a escuchar la primera parte de su testimonio. Pastor, la otra vez tocamos cómo usted llega aquí a República Dominicana, su familia, todo, pero nos quedamos y no desarrollamos ya de manera enfática así, lo que es cómo el pastor Reggie, después que Dios lo planta aquí en República Dominicana, Dios le habla que tiene que ir a Roma, Italia. ¿Cómo fue ese proceso de llegar allá, la noticia a su esposa de que Dios le habló? Sí, un desafío, y un desafío para que todo aquel que escucha este video. Cada persona tiene desafíos académicos, desafíos familiares, y en este tiempo, hablando de lo que usted me pregunta, fue un desafío ministerial una vez más, pero con un nivel mayor. Un desafío donde siempre he creído en el Dios que abre mares, en el Dios que abre puertas, y siempre hablo y menciono esto de que el Dios que le abrió el mar a Moisés también es el Dios que le abre el mar al hijo de él llamado Reggie López. Y yo digo, no solo fue en Moisés en aquel tiempo, también en este tiempo Dios está dispuesto a abrir mares, a abrir camino.
todo depende de lo que tú estás creyendo a ese Dios que te llamó. Y ese Dios que me llamó, también sé que así como usó a una prostituta llamada Rahab y la colocó en el linaje, en esa descendencia, en esa genealogía de Cristo, y así como llamó a un hombre que mataba y perseguía a los cristianos, llamado Pablo, y después dijo, me es útil para lo que yo quiero hacer. Así Dios miró mi vida y dijo, no importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas vivido, tú eres útil para mi reino, eres útil para mi llamado, lo que yo quiero contigo. Y le hablo a todo el que escucha hoy, eres útil para Dios, no importa los errores, te quiero decir, tú no eres el error, no importa lo que hayas pasado, Dios te está llamando y te dice hoy, tú eres útil para mi reino, eres útil para el llamado que tengo, para el propósito. Si hay dudas, si tal vez estás pasando por circunstancias dudando de lo que Dios te prometió, Dios te dice hoy, este es el tiempo de levantarte, de asumir el llamado, de asumir el ministerio, de soltar esa queja, de soltar esa duda y levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Y así le creí, Venancio, a Dios. Y dije, Señor, aquí está tu hijo. Y una vez manejando mi vehículo en República Dominicana, Santo Domingo específicamente, escucho la voz audible de Dios que dice Roma, Italia. Y esa misma voz fue la que me habló en Venezuela a República Dominicana. Y le pregunto, Señor, ¿otra vez comenzar desde cero? Otra vez iniciar desde cero, y ya no estoy solo, ahora estoy con mi esposa y mi esposa es embarazada. Y Dios me repitió y dijo, Roma, Italia. Llego a la casa, encuentro a la pastora en la habitación y le digo, Dios me habló. Y ella me dice, sí, yo sé que Dios te habló. ¿Qué te dijo? Y me dijo, y le dije, Dios me dijo, nos vamos para Roma, Italia. Y ella se pone transparente, blanca y dice, Roma, Italia. Y el embarazo, y a su mente viene, y yo espiritualmente puedo discernir lo que quería venir hacia ella, y la señalé y le dije, aquí no hay emociones, aquí no hay sentimentalismo, aquí no hay familia, aquí hay propósito de Dios. Y en el propósito de Dios, en la obediencia, está la bendición. Eso hizo un golpe en ella, ella abre los ojos y dice, amén. Después de ese amén, mire, no pasó mucho tiempo, las puertas se abrieron, lo que Dios comenzó a hacer para buscar ese respaldo en Dios del llamado que Él estaba teniendo para con nosotros. Nosotros llegamos a Fiumicino, Roma, sin conocer a nadie, sin tener lugar a donde vivir. Y quizás hay gente que va a escuchar esto que no sabía esto. La gente pensaba que nosotros teníamos todo como arreglado. Nosotros no teníamos nada arreglado. El que invitó y dio la fiesta, Él paga y hace todo. Y Dios nos llamó y nosotros simplemente obedecimos y Él abrió las puertas. Llegamos a Roma sin conocer a nadie, sin saber a dónde íbamos a llegar, a dónde íbamos a dormir, sin saber nada. Llegamos a Fiumicino y mientras buscábamos las maletas conseguimos un internet y una amiga de una amiga de una amiga de la pastora, mi esposa, le dice, me enteré que se fueron a Italia. Tengo una persona que tiene un apartamento y lo libera por un mes. Ustedes lo quisieran. Ustedes quisieran estar ahí por un mes. Y nosotros le dijimos, claro, ¿dónde está? Nos dio la dirección, fuimos al lugar, nos entrega la llave y nos dicen, ¿en un mes? Nosotros dijimos, es que no importa el tiempo, nosotros no estamos perdiendo el tiempo, no hay tiempo para perder tiempo. Nosotros vinimos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y soltamos las maletas en ese apartamento y nos fuimos a un supermercado, Venancio, a comprar alimentos. Preparamos alimentos y fuimos a las calles, a las fontanas de Trevi. Nosotros no fuimos a ver el Coliseo, nosotros no fuimos de paseo, nosotros no fuimos a turistear, nosotros fuimos a hacer el propósito de Dios. Nosotros fuimos a cumplir lo que Dios nos mandó a hacer. Nosotros no estábamos interesados en tomarnos selfies ni fotos. Nosotros no estábamos preocupados en las cosas terrenales, nosotros estábamos enfocados en las cosas celestiales, en lo eterno, en lo sobrenatural. Y decíamos, Señor, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos aquí? No sabemos qué es lo que tú quieres, así como Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y yo te mostraré. A mí Dios nunca me mostró qué iba a pasar en Roma, Él solo me dijo, vete de República Dominicana. Y en la obediencia está la bendición. Y le hablo a hombres y mujeres, aún jóvenes, que dudan de lo que Dios les está diciendo y tal vez no entienden porque no ven el capítulo completo. Simplemente obedece a lo que Dios te dijo y Dios te mostrará qué es lo que va a hacer contigo. Y hay gente que mientras obedecen y no ven lo que Dios le prometió, quieren voltear atrás. Sí. Porque no ven el resultado de lo que Dios le prometió. Vengo a decirte, lo que hoy tú estás viviendo, si no se parece a lo que Dios te prometió, sigue caminando, sigue adelante, sigue avanzando, porque el que prometió lo va a cumplir. Y ese es el Dios de promesa que yo he creído, el Dios que promete, Él cumple. Y hay algo que Dios te va a cumplir. Y hay una palabra que Dios te entregó que Él la va a cumplir. El que la dio, Él la va a cumplir. Dios no es hombre para mentir,
ni hijo de hombre, Venancio, para arrepentirse. Lo que Dios dice, eso lo hace. Y así, en ese llamado, comenzamos a repartir alimentos en las Fontanas de Trevi, en Termini, en varios lugares populares que eran conocidos o que son conocidos en Roma, específicamente en el centro de Roma. Y mientras repartíamos alimentos, Dios nos llevó a un nivel donde bajábamos de los buses o caminando, Dios nos volteaba la cara, me traía la revelación de la vida de esa persona, sabiendo, yo le decía, pastora, esa es latina o ese es latino, Dios me está diciendo esto, hay que ir a decirlo. Y la pastora me preguntaba, pero ¿y si no hablan español? Así sea en mandarín se lo decimos, en el idioma que sea, pero Dios me está hablando de esa persona. Y cuando nos acercábamos, eran latinos y Dios permitía que le preguntáramos, ¿hablas español? Sí. Dios me dice esto y esto. La gente lloraba y decía, ¿cómo usted conoce mi vida? Yo nunca lo he visto a usted, yo nunca lo he conocido a usted. Y yo digo, no, es que no soy yo, es el Dios que me llamó. Y nos presentábamos, somos pastores López de República Dominicana, yo soy venezolano, mi esposa, la pastora, es dominicana, pero Dios nos llamó con propósito. La gente veía algo diferente y decía, yo quiero lo que esa gente tiene. Porque usted sabe que en Italia o aún en Europa, que comienza el cristianismo, ahora es un evangelio católico, Sí. un evangelio apagado, un evangelio que como que no se quiere encender, pero en el nombre de Jesús se está encendiendo y el avivamiento está llegando y lo que Dios estableció para ese territorio, para esa ciudad, ese continente, está sucediendo en el nombre de Jesús. Entonces comienzan a dar comida y en medio de repartir alimentos se desata lo profético. Así es. Y de una manera sobrenatural, que si usted me pregunta, yo me maravillaba, así como decía el salmista, si yo enumerara todas las misericordias, las bondades de Dios son innumerables, Venancio. Todo lo que Dios nos permitió vivir en ese inicio y a ciegas, porque no veíamos la bendición o el plan de Dios, veíamos simplemente el llamado de Dios. Y en el llamado hay una obediencia y en esa obediencia va a haber la bendición. Y todo tiene un paso. La gente quiere la bendición antes de asumir el llamado. La gente quiere primero el regalo antes de que obedecer al Padre que te va a dar la bendición o lo que te tiene preparado. Y nosotros dijimos, aquí queremos ser obedientes. Y en ese nivel sobrenatural, ver vidas y poder hablarles lo que Dios nos estaba revelando, simplemente le decíamos, tomen nuestros números y nosotros le vamos a avisar que el próximo domingo hay servicio. Nosotros no teníamos lugar, no había lugar. Nosotros estábamos locos en Cristo. Estábamos vueltos locos, creyendo en lo que Dios dijo. Y dijimos, si Dios nos llamó, Dios va a respaldar. Y en eso, y a cada persona que evangelizábamos, le dábamos el número y le decíamos el mismo speech. El domingo hay un servicio, nosotros le mandamos la dirección. La gente se quedaba expectante. Nosotros decíamos, ¿dónde va a ser, Señor? Así sea en el parque. En ese tiempo era diciembre, frío. Era invierno, nosotros decíamos, así sea en el parque, aguantando frío, pero la palabra de Dios se da, porque la palabra de Dios no se congela, la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios se envía donde sea que estemos, en calor, en frío, donde sea, allí vamos a enviar la palabra. Y decíamos, sea la voluntad de Dios. Caminando una calle, un día viernes, la pastora, Dios le voltea la cara y hay un letrero que dice Chiesa Evangelica en italiano. Y primera vez que vemos un lugar que dice iglesia evangélica, y yo digo, en el nombre de Jesús, esa puerta se abre. Y cuando tocamos la puerta, Dios nos conecta con esa iglesia, con esos pastores, y el pastor dijo, hagan el servicio el domingo. Nosotros enviamos la dirección a todos los que habíamos evangelizado y le dijimos a las 7 de la noche, en esta dirección, allí nos vemos. Gente que no nos conocía, Venancio, gente que no sabía quiénes éramos, pero había el respaldo de Dios. Y estaba el Espíritu Santo de Dios obrando en cada una de esas almas que hoy muchos están congregándose con nosotros. Muchos tenemos todavía esa cercanía como pastores, ese cuidado en medio de lo que se vive como extranjeros, tal vez como latinos en Europa. Dios nos envía con propósito jóvenes que estaban a punto de suicidarse, matrimonios que estaban separados, divididos, viviendo en casas diferentes, hoy están restaurados. Mujeres que estaban practicando y el diablo les tenía engañada en la prostitución, hoy están sirviendo en la iglesia. Hombres con un espíritu de homosexualismo, hoy están sirviendo en la iglesia. Dios respaldando su obra. Y así, en esa obediencia, cuando le enviamos la dirección, fueron como el primer servicio, como 15 personas. Y y quiero que esto quede claro, en ese primer servicio no nos conocía nadie. Llega una familia que no habíamos evangelizado.
Y llega el servicio, termina la predicación y esa familia le dice a la pastora, yo quisiera hablar con el pastor. Yo estoy saludando a unos miembros, discípulos que estaban allí y la pastora me dice, ellos quieren hablar contigo. Me acerco a ellos y él me dice, pastor, yo tuve un sueño donde yo llevaba una canasta y esa canasta yo se la iba a entregar a una mujer que me enseñó de la palabra. Y cuando le voy a entregar la canasta a esa señora, vino una mano del cielo y me giró. Y cuando me giró, yo vi su rostro, yo no lo conocía a usted. Cuando en Instagram veo la foto del servicio, que hoy es el primer servicio, le digo a mi pareja, pero ese es el hombre que yo me soñé. Yo no lo conozco, es él. Vamos a esa iglesia, es él. Y ese hombre, Venancio, saca de su saco y me dice, pastor, yo he guardado 1 año de diezmo. Y la canasta que yo iba a entregar, Dios me dijo que se la entregara a usted. Y me entrega un sobre y me dice, esto Dios se lo envía. 1 año de diezmo esa familia guardó porque Dios le dijo que la detuvieran por 1 año. Y en ese año ellos fueron a sembrarla en un lugar fértil donde Dios tenía plan, donde Dios desde la eternidad, el Dios que habita, dice la palabra, habita la eternidad. Él no habita en la eternidad, Él habita en la eternidad, Él es eterno. Él conoce todo de tu vida y le hablo a alguien que entiende y cree que Dios no está al control. Dios sabe lo que estás viviendo, Dios sabe lo que estás pasando, Dios conoce lo que estás sintiendo, Dios sabe todo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y quiero decirte esto y recalcarte, Dios conoce tu pasado, pero desea meterse en tu presente para bendecir tu futuro. Y así Dios lo hizo con nosotros, Venancio. Dios conocía la eternidad y sabía que teníamos que estar en Roma, Italia, porque había una familia que necesitaba dar esa siembra a la obra de Dios. Dios vio nuestro corazón, que no llegamos a Roma buscando diezmo ni ofrenda. Nosotros con lo que Dios nos había dado, fuimos a dar a los necesitados. Wow. Y en eso Dios ve nuestro corazón, que no nos fuimos a tomar fotos en Coliseo. Nosotros no fuimos a las plazas a turistear, ni a creernos fashion blogger, ¿no? Nosotros fuimos al propósito de Dios y Dios dijo, hay un corazón genuino que quiere llevar mi palabra. Tocó el corazón de ese hombre, de esa familia, por medio de un sueño. Los sueños, Dios se mete. Sí. Dios se mete en los sueños. Ahora, hay un pueblo de Dios que tiene que saber cuándo los sueños son de Dios y cuándo los sueños son del diablo. Wow. Y en ese nivel es que Dios quiere levantar al pueblo de Dios de entender quién te está hablando a través de sueños. Y ese hombre obedeció ese sueño por medio de Dios. Lleva esa ofrenda a la iglesia. Nosotros maravillados decíamos, esto es de Dios, esto es la gloria de Dios. Comienza, y quiero ser muy específico con esto como pastor. La Biblia dice que el verdadero evangelio es llevar alimento y ayudar a los necesitados, a las huérfanos, a las viudas, a aquellas personas que tienen necesidades. Y con eso que Dios dio de provisión, íbamos a los supermercados a comprar alimentos a todos aquellos que llegaron a la iglesia y llevábamos mercado. Ellos decían, pero ¿cómo estos pastores que están llegando? Y yo nunca he visto que una iglesia me esté dando un mercado, me esté dando alimento, esté dando provisiones a mi vida. ¿Quiénes son estos pastores? Éramos enviados de Dios, sí. Éramos respaldados por el Padre. Y allí comienza la iglesia. Mi Redentor vive en Roma, a multiplicarse, a crecer. Salíamos a las calles a evangelizar, salíamos a atender las familias, a atender a esos jóvenes, viendo la gloria de Dios, trayendo libertad para la gloria de Dios como lo establece la palabra. Y esto para que también se quede con certeza lo que dice la Escritura de que por sus frutos lo conoceréis. Esto no se trata, Venancio, de cuántos aviones se monta un ministro, ni de cuánta agenda tiene, ni de cuántos compromisos tiene. Hay gente que está muy ocupada en lo de Dios, pero no está transformada por Dios. La gente cree que porque viaje mucho, porque tenga mucha agenda, porque tenga muchos compromisos, entonces es el verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios o hija de Dios se muestra por el fruto que tiene. ¿Cómo usted conoce el fruto? Ve a la familia, ve a la esposa, ve a los hijos, ve a la casa, ve a lo que él tiene como entorno. No es la agenda, no es la agenda, no es los aviones que toma, no es las iglesias que visita, no es el compromiso ni lo tan ocupado que está, es el fruto que tiene como familia. Y yo, para la gloria de Dios, Venancio, y creo que lo menciono en el testimonio del video anterior, la entrevista anterior, y es que yo antes de casarme le decía, Señor, yo quiero ser esa naranja completa, que cuando yo tenga mi familia yo pueda mostrar el fruto tuyo en lo que yo soy en lo interno, porque fácil es para hombres y mujeres montarse en un altar y hablar 3 lenguas, decir 3 textos bíblicos y tener la unción, pero en su casa son otra cosa.
No tratan a la esposa, la tratan mal, no atienden el hogar, no apoyan a su esposa. La mujer es la que friega, la que plancha, la que hace todo y el hombre está acostado con el teléfono viendo La Casa de Alofoque, viendo tal vez TikTok, viendo Instagram, viendo las redes sociales y la mujer es la chacha del matrimonio. Y los hijos haciendo y deshaciendo. El verdadero hombre, ministro de Dios, muestra sus frutos en el primer ministerio, que es su familia, que es el hogar. Y yo determiné que mi primer ministerio, la familia, fuese el fruto que hablara del verdadero Dios, que hablara. Hay gente que tiene mucho conocimiento y la Biblia es clara, el conocimiento mata, pero el espíritu vivifica. Y tú puedes tener mucho conocimiento, claro que sí. No estoy negando que necesitamos aprender palabra, necesitamos aprender conocimiento de Dios y reconocer lo que es importante en la palabra del Señor. Ahora, que sea revelado a nuestra vida, que podamos vivirla, que nosotros no solo es conocer, sino que lo que conocemos lo vivamos. Claro. Y allí se muestra la gran diferencia. Como iglesia en Roma, en ese crecimiento que Dios estaba trayendo, el fruto dentro de la congregación se estaba dando, pero también el fruto en el primer ministerio como familia. Y te explico por qué, Venancio. La pastora estaba embarazada. Nosotros llegamos a una nación donde estábamos indocumentados y el apartamento que nos dieron era por un mes. Y para usted tener un apartamento, un afito en Roma, Italia, y todo el que vive en Roma, Italia sabe lo que le estoy diciendo, usted tiene que tener tésera sanitaria, usted tiene que tener carta de soyorno, usted tiene que tener busta paga, usted tiene que tener una cantidad de documentos para que lo que usted desea hacer en Italia, usted primero tiene que tener un requisito grande. Ahora, nosotros no teníamos nada, pero teníamos a Cristo. No teníamos ningún requisito, pero teníamos a Cristo. Sí. Ahora, Dios estaba, porque la fe sin obra es muerta. Nosotros teníamos fe, pero también estábamos obrando. Habían las dos. Y estaba multiplicándose la obra de Dios, porque eso es respaldo de Dios, pero también Dios estaba viendo el corazón de sus hijos de Dios y estaba multiplicando nuestras vidas y mostrando fruto. ¿Y cómo lo hizo, Venancio? La misma iglesia, congregantes que estaban con nosotros, nos decían, pastor, ¿y cómo va a ser? Porque en un mes o en pocos días ya se tiene que ir del apartamento que le dieron. ¿Cómo se va a fitar? Porque aquí es muy difícil. Usted se va a tener que ir a las afueras de Roma, bien lejos, porque aquí usted necesita esto, esto y esto. Yo con mucha sabiduría, porque sé que tal vez no tenían el nivel de fe que yo tenía y del saber que Dios me estaba llamando, yo los miraba, Venancio, fijamente y serio y le decía, lo que pasa es que mi carta de soyorno, mi tésera sanitaria, mi busta paga y todos los documentos que se necesitan para mí es Cristo. Y si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Ellos se quedaban como, pero pastor, si yo tengo 18 años, yo sé cómo se mueve el chocolate aquí en Roma, ¿cómo usted me va a decir que es Cristo? Yo le decía, no se preocupe, quédese tranquilo. Nosotros, Venancio, en ese obrar, golpeando en el mundo espiritual, porque hay gente que entiende que escuchar la promesa de Dios es acostarse, sentarse y esperar que Dios lo mande del cielo. Usted tiene que pelear lo suyo, haga su diligencia. Nosotros íbamos y buscábamos apartamentos afitos, más de 40, tocamos, nos negaban, nos decían que no, pero ¿sabe qué pasa? Que cuando hay un no de Dios es porque Dios está preparando algo grande. Y nos decían que no, porque te falta esto, porque falta aquí, que no. Mientras más nos había, más sabíamos que había un sí de Dios. Mientras más nos decían que no, nosotros decíamos algo Dios tiene. Ya llegó el día de entregar la llave del apartamento. La iglesia estaba funcionando, atendiendo a los discípulos, las ovejas que Dios estaba dando. Y nosotros dijimos, Señor, tú eres el que respalda. Llegó el día de entregar la llave. Nosotros decíamos, Señor, ¿será que tú le vas a tocar el corazón a la señora y nos va a dar un mes más? ¿Qué es lo que tú quieres? No, la señora tocó la puerta y dijo, mi llave. Nosotros le entregamos sus llaves, sacamos las maletas. Eran 4 maletas de este tamaño, Venancio. Usted sabe, una mía y 3 de la pastora. Usted sabe que la mujer, las mujeres que me escuchan, usted sabe que la mujer tiene su closet así, el del varón es así. Sí. Entonces, 4 maletas. Esas 4 maletas las sacamos, la pastora con, ya usted sabe, la barrigota. Nos sentamos en la escalera de ese edificio y decíamos, ¿y ahora? Y el adversario, usted sabe que enviaba dardo a decir, te equivocaste, lo que hiciste no estuvo bien. Mira, fracasaste porque ahora te quedaste en la calle. ¿Y dónde van a dormir? En el puente. Y vino, mire, el Espíritu Santo de Dios con tanta fuerza para yo abrir mi boca, y esto lo quiero dejar como enseñanza. Abra su boca. Pelee lo suyo abriendo su boca, peleando en el mundo espiritual. Usted, y la Biblia lo dice, y esto que quede claro. Cuando la palabra dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él va a huir de vosotros. Escúchelo bien, someteos a Dios. La gente quiere resistir al diablo sin someterse a Dios, sin obedecer a Dios. En este sometimiento a Dios, en esa obediencia, en ese doblegar,
Cuando usted busca la palabra someter es doblegarse. Es que aunque a mí no me parezca, yo obedezco. Yes. Aunque no entienda, yo obedezco. Aunque no comprenda, yo obedezco. Ahora, en esa obediencia, usted puede resistir. ¿Cómo resistes, Venancio? Y cuando usted busca la traducción, resistir es contraatacar. Es decir lo contrario a lo que el diablo te quiere decir. Y eso fue lo que el Espíritu Santo puso en mi espíritu. Y allí en esas escaleras, con el frío de Roma, con mi esposa embarazada, con la gran barriga, las 4 maletas, vino el Espíritu y grité a los aires y dije: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Padre, tú nos enviaste y tú nos respaldas, Señor. Padre, yo sé que tú estás aquí. Pasaron segundos, Venancio, que parecían eternos, pero fueron segundos. Y suena mi teléfono. Y es una mujer italiana que le dijeron que unos pastores estaban buscando un apartamento. Y ella me decía en italiano que tenía un apartamento, pero que se liberaba al día siguiente. Y yo ya había declarado en el mundo espiritual lo que Dios había establecido, y es que no hay justo desamparado, ni su simiente va a mendigar pan. Y quiero hablarle a alguien que me está escuchando hoy, que cree que su simiente, su familia, tu hogar está desamparado. Dios te da esa promesa y te dice: tu simiente no está desamparada, tu familia no está desamparada, tu familia está en las manos de Dios. Tú has creído esa promesa que tú y tu casa servirán al Señor. Tú y tu casa servirán al Señor. Mantente confiando, mantente declarando y habla a los aires. Y cuando veas a tus hijos rebeldes, cuando veas a tus hijos desobedientes, tú declaras y contradices al diablo y le dices: mi casa y yo serviremos a Jehová. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y esa palabra, Venancio, causó algo en el mundo espiritual. Llama a esta mujer, me dice que es mañana, y ya yo estaba aprendiendo el italiano y le dije: domani no, oggi Dio lo fará. Le traduzco, es mañana no, hoy Dios lo hará. Hoy Dios lo hará. Ella me decía: non è possibile, pastore, non è possibile, me dispiace tantissimo, non è possibile, no, non è possibile, Dios lo fará oggi. Ella se quedaba como entrecortada porque decía: pero este pastor está loco, yo le estoy diciendo que el apartamento se libera es mañana y él me está diciendo que es hoy. Y ella me dice: bueno, si quiere verlo, yo lo puedo buscar. Y yo decía: Señor, ahora estas 4 maletas pesadas. ¿Sabe qué hizo Dios? Esa mujer mandó a un hombre como 4 veces mi tamaño, que el hombre con un dedo cargaba las 4 maletas, y yo veía a Jehová y decía: gracias, Señor, tú eres fiel hasta en los detalles. Y esto es para alguien. Dios se mete en los detalles. Dios se mete en las cosas mínimas que tú crees que Dios no te está escuchando y que Dios no ha escuchado la oración. Él está al control de todo en tu vida. Y en esos detalles el hombre montaba las maletas en el vehículo. Nos llevan a la casa de esta mujer. Yo no la conocía, Venancio, ni ella a nosotros. Y nos atendió en Italia. Se usa mucho que ellos hacen primer piatti, segundo piatto, tercer piatto. Ellos van por parte. Y en ese primero, segundo, tercero, es plato tras plato tras plato, y es con una honra. Y esa mujer nos atendió como que nos conocía o como que nos quería honrar. Nosotros decíamos: esto es Dios. Sin embargo, yo decía: yo no estoy aquí por plato de comida. Yo no estoy aquí por una necesidad. Yo estoy aquí por un propósito. Y le pregunté a la señora que cómo estaba su familia, y ella dice justo que su mamá tenía 30 días hospitalizada. Y yo dije: esto es lo que Dios quiere. Le dije: vamos al hospital a pregar por ley. Y ella dice, como que seguro, ¿usted quiere? Sí, vamos a ir a orar. Fuimos a orar por la mamá, oramos por ella. Y mire, estando allí, el doctor llama a la señora y le dice: yo no sé qué ha pasado. 30 días esta señora, pero yo quiero decirte algo: mañana usted puede buscar a su mamá. Esa señora se agarraba los cabellos y el doctor le decía: todos los valores se le regularizaron, todo está bien. Esa mujer nos miraba y decía: ¿quiénes son ustedes? Ella nos miraba y decía: cuánta fede, en italiano, cuánta fede. Nosotros decíamos: la gloria es Dios, la gloria es de Dios, no es nuestra, es Dios. Ella dijo: esta gente tiene algo que yo nunca había visto. En ese momento en su casa, ella veía la hora y decía: ellos se tienen que ir, porque el apartamento se libera mañana. Lo que pasa es que ella no sabía que Dios estaba gestionando todo para mostrar su gloria. Sí. Nosotros en la casa decíamos: Señor, ¿y qué más vamos a hacer aquí? Ya está pasando la hora. Y suena el intercom. Allá se le llama chitófono. Suena el chitófono, ella se para de la mesa y cuando atiende, ella voltea y dice: Pietro, ¿qué tienes que hacer tú aquí? Lo dice en italiano. Ella tranca el chitófono, el intercom, nos mira y dice: vengo en un momento que me están llamando. Baja al edificio. Cuando sube, ella se sienta en la mesa, nos tira una llave y se agarra los cabellos y dice: come, cuánta fede, es Pietro. Y todo esto en italiano nos dice: es el hombre que estaba en el apartamento y vino a entregarme la llave diciéndome que ya él había recogido todo y que el apartamento está libre hoy.
Dios, Venancio, escuche bien, mientras muchos decían que se necesitaba carta de soyorno, busta paga, tesera sanitaria y tantas cosas, Dios, Cristo, era todo lo necesario. La mujer nos entrega la llave, Venancio, escuche bien, sin un euro, sin documento, nos entregó la llave y dijo, vayan y entren. Cuando nosotros entramos al apartamento amueblado con todo listo para recibir a los hijos de Dios. Y esto quiero que también la gente que está escuchando tenga esto claro. Cuando Dios está al control, Él tiene el control de todo. Y va a dar, como dice su palabra, conforme a esas riquezas en gloria. Mientras tú y yo tengamos un corazón genuino, dispuesto en obediencia, Dios va a respaldar. Venancio, entramos al apartamento. Dios mostrando una vez más sus maravillas. Nosotros en obediencia y diciendo, Señor, aquí estamos. Nos, ¿verdad? Colocamos en el apartamento, el servicio era el próximo domingo. La iglesia estaba expectante, ¿dónde están los pastores? Durmiendo en un puente. Porque quiero decirte algo, Dios no permitió que ningún discípulo se acercara y dijera, pastores, duerman en mi casa. Porque es que Dios no va a darle la gloria al hombre. La gloria es de Dios. Wow, sí. Dios no va a permitir que ningún hombre tocara su corazón en emoción y dice, pastores, duerman aquí. Y yo tampoco estaba esperando de ningún discípulo nada. Yo no espero en hombre, espero en Dios. Yo no pongo mirada en hombre, la pongo en Dios. Y esto es para alguien aquí que está escuchando. Que tu mirada ha estado puesta mucho en hombre y por eso es que sigues pasando la misma batalla, la misma lucha, porque tu mirada está en hombre, viéndole defecto al hombre. No mires a hombre, mira a Cristo, mira a Dios, mira al cielo como decía el salmista. ¿A dónde? ¿A dónde voy a ver? Mira los cielos, ahí está tu socorro, allí está tu esperanza en Dios, no en el hombre. Y mi confianza, Venancio, y la de mi esposa estaba en Dios. Entramos al apartamento, fuimos al servicio, los congregantes se quedaron como que, ¿y dónde están durmiendo? Cuando doy el testimonio. Dios usó este escenario, Dios usó este momento para poder testificar que la gloria es para Él. Y la iglesia, evidentemente, sube la fe y dice, si estos pastores llegaron hace un mes, no tienen papeles, no están regularizados. Y esto porque usted sabe, hay gente que anda con una mueca que si no está regularizado, no, mire, si usted tiene el respaldo de Dios, Dios lo va a respaldar donde sea, donde vaya. Usted tiene la residencia del cielo y con esa residencia usted va para todos lados, pero en el orden de Dios, evidentemente, y con dirección de Dios. Claro. Y en ese orden de Dios, la iglesia aumentaba su fe y decía, yo quiero lo que tienen ellos. Y la iglesia crecía en fe, crecía en esa convicción de decir, yo quiero creer en ese Dios que ellos creen, que les abre puertas, que hace cosas. Gente que tiene más de 15 años en Italia y no habían vivido lo que nosotros en un mes estábamos viviendo para la gloria de Dios. Y ese, Venancio, es el Dios que yo quiero predicar. El Dios sobrenatural, el Dios que abre puertas, el Dios que muestra su gloria y que cada día está al control de nuestra vida. Entonces, cuando ya pasa todo eso en la iglesia, comenzó a aumentar el número de personas. Claro, ya usted sabe que empezaron las invitaciones y decían, mira, hay unos pastores y empezó un rum rum, usted sabe que empieza como Cristo. Llegó un profeta venezolano a Roma, llegó un pastor, y empezaba la gente, y no solo quizás físicamente, sino en las redes sociales, a buscarnos, a ver quiénes éramos, como que quién fue el que llegó, quién es el que está moviendo aquí como que un mover, ¿verdad? Sobrenatural. Y allí la iglesia se multiplicó y se sigue multiplicando para la gloria de Dios y se sigue estableciendo lo que Dios dijo para la iglesia Mi Redentor Vive en Roma. Ok, ya cuando específicamente, ¿dónde que están? ¿En Roma? En Roma, en el centro de Roma, en Tiburtina. Ok, ahora, cuando ya están plantados ahí en Roma, sabemos que por ahí fue que comenzó ya lo que es el movimiento evangélico, todo. Hubo avivamiento en ese lugar, pero ahora mismo había una sequedad, Dios está enviando personas. A nivel espiritual, ¿qué tú sentías? ¿Qué tú veías? Y esto se lo digo desde que pisamos Fiumicino, espiritualmente se percibe. Miren, no es lo mismo aterrizar en República Dominicana, que hasta que el que te atiende en migración te dice Cristo viene, Dios te bendiga, que aterrizar en Italia, donde usted sabe que hay una frialdad y donde hay una mentira del diablo, y usted lo sabe, y todo el que me escucha sabe que ahí está la gran ramera, donde espiritualmente, mire, es una sequedad, pero mire, el hecho de llegar y pisar Fiumicino, Roma específicamente, porque Dios no nos mandó a un pueblo extraño o para otra ciudad, Dios nos dijo, en Roma es que los quiero. Y nosotros estamos a minutos del Vaticano, a minutos, pero es saber que el avivamiento, lo de Dios, se está estableciendo en Roma y jóvenes, matrimonios, parejas, están viendo el poder de Dios y el avivamiento para su gloria.
¿Ha tenido ataques espirituales? Claro que sí, mire, ¿Cuáles? porque por ejemplo, y esto para que, ¿verdad? Como ministros de Dios, a veces la gente dice, no, él es el pastor, él solo va a predicar. Y el pastor predica, pero también es una lucha constante por cada oveja que está en ese redil, en esa iglesia, en ese lugar donde Dios estableció, y aún lo espiritual en saber, por ejemplo, hay momentos donde mi cuerpo es afectado por tal vez mi esposa, la pastora, rasguños. Ha habido momentos donde llega una fiebre que uno dice, pero espérate, yo no me siento mal, yo no tengo ningún virus, no hay una mentira del diablo, yo sé en quién he creído, y es una fiebre y un dolor de hueso que uno dice, mentira del diablo. El punto, Venancio, es que no le creemos a la fiebre. Hay gente que, y esto quiero que quede claro, y muchos de los congregantes, hijos de la casa verdaderos, fieles, saben de esto. Mis hijos, de repente, de la nada, con diarrea, de una manera que usted dice, esto no es normal, no es normal. Pero al día anterior, o quizás el mismo día, acabamos de atender una situación espiritual. Y esa batalla espiritual se puede mover en la casa y le digo, puede venir retaliación, venganza, revancha. El punto es que no creemos en nada contrario. Que aun cuando vemos la fiebre, el dolor de huesos, cuando vemos la diarrea, cuando vemos quizás ciertas condiciones, le seguimos creyendo a Dios. Y nada nos va a detener, porque hemos creído en ese Dios que venció y nos hace más que vencedores. Que no le tenemos que está lloviendo, no voy a la iglesia porque está lloviendo, porque tengo 2 hijos, porque son bebés, no puedo salir, no, con lluvia salimos. Con frío salimos, con calor salimos, y gente, y la iglesia, mi Redentor vive en Italia específicamente, ha visto pastores que no necesitamos un vehículo, Venancio. Dios nos dio un BMW pie. Con los pies podemos caminar. Y con 2 muchachos podemos hacer lo que Dios. Ahora, si hay gente que no tiene muchachos, que no está casado, y dice, la vida me está llevando. Me está llevando el que me trajo, yo no sé ni qué hacer en la vida, todo me sale mal. Mire, Dios te dice hoy, levántate. Porque Dios, mire, no quiere verte como un perezoso. Dios quiere gente activa, Dios quiere gente proactiva, Dios quiere gente con iniciativa. Que tal vez usted entiende y dice, no veo como que la solución, no veo el camino, no veo, pero comienza a hacer algo para que tú veas lo diferente. Mire, si usted sigue en lo mismo, va a seguir en lo mismo. Si usted hace algo diferente, los resultados van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Comience a hacer algo para ver cosas diferentes. Algo diferente tienes que comenzar a hacer. Y así lo hicimos nosotros. Comenzamos a hacer cosas diferentes, Venancio. Cosas diferentes. Y en lo espiritual hablo precisamente y específicamente. No le creíamos ni a dolor de hueso, ni a fiebre, ni a diarrea, ni a nada contrario. Le creíamos a Dios. Y hasta hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Como ¿cuántas personas ya tienen en la iglesia? Son, mire, y esto quizás los que viven en Europa, usted sabe que el tema laboral es bien complicado y Sí. en los latinos, porque hay un espíritu faraónico en Europa, donde quieren imponer horarios de más, horas extras, que muchas veces no son bien pagadas, y hay muchos discípulos que nosotros tenemos que pastorear, tal vez por un WhatsApp o quizás fuera de horarios de congregación, de iglesia, y atenderlos en un café, atenderlos en una calle, atenderlos en su casa, porque por tema laboral no pueden congregarse los domingos. Wow. Si yo le dijera ahora mismo, ¿cuántos son? Son más de 100 ovejas que Dios ha entregado, más de 100 discípulos, pero actualmente congregándose con esa fidelidad constante, porque han creído, muchos discípulos han dicho, no acepto trabajo los domingos. No acepto trabajo en horarios de lo que le corresponde a Dios. Y Dios los ha recompensado y hoy están en la congregación y son más de 50 que están fijos, que desean allí lo de Dios. Pero estamos creyéndole a ese Dios que quebranta todo espíritu faraónico en Europa y específicamente en Italia, en Roma y en Nápoles. Y a donde Dios nos lleve, vamos a conquistar esas almas para Cristo en el nombre de Jesús. Ok, ahora, llegan a Roma, Italia. Dios le permite levantar una iglesia ahí, edificar. Viendo tu trayectoria, yo te llamaría el pastor que cruza fronteras. Sí, claro. El hombre de Dios viene desde Venezuela, que es República Dominicana. Dios lo utiliza para ya que sus padres vengan aquí, se apertura la iglesia, mi Redentor vive. Pero Dios te habla de nuevo, te dice, no, tienes que ir a Roma, Italia. Pero aparte de eso, abre otra iglesia. Así es. ¿A dónde? En Nápoles, una ciudad. Y Nápoles, ¿cuál es la condición de Nápoles? Me gustaría
que me diera el contexto. Y te lo voy a decir más claro para todos los dominicanos. Nápoli es un pequeño República Dominicana. Tal cual como se vive en República Dominicana y específicamente quizás Santo Domingo, ese mover, el motorista, y usted sabe esa vuelta como que medio... Ese corre-corre, así es Nápoli. Roma es más tranquilo, ¿verdad? Un poco diferente. Nápoli es República Dominicana. De hecho, el gran porcentaje de la iglesia en Nápoli son dominicanos. Mujeres y hombres dominicanos prendidos, deseando buscar del Señor, y se percibe la diferencia en lo que, ¿verdad? Como iglesia en Nápoli, ese dominicano como aquí, como República Dominicana, que nacen escuchando que Cristo viene, que nacen escuchando que hay un Dios vivo, que nacen deseando lo de Dios. Aún gente que usted sabe que roban, pero le piden a Dios que el robo le salga bien. Sí. Y hay muchos dominicanos que saben que es así, sí, que le dicen, Señor, que este robo me salga bien, pero creen en Dios, pero están haciendo algo malo. O Señor, guárdame que voy para el teteo. Usted sabe que pasa mucho. Entonces, sí, ese dominicano que quiere lo de Dios, pues Dios nos llevó a conquistar esa nación. Y el testimonio con Nápoli, Venancio, quizás muy parecido en el escuchar la voz de Dios en oración. Estaba en un monte en Roma y en ese monte Dios me habla de Nápoli. Y yo digo, Dios mío, pero tengo 2 años con Roma y ahora tú estás diciendo Nápoli. Dios habla, Venancio. Y esto para gente que no entiende que Dios habla, que el que creó la boca sabe que habla, que se necesita hablar, y Dios habla. Y la gente está cuadrada y como que no, tal vez no entiende que Dios habla, y Dios habla y dice, Nápoli, quiero que vayas a Nápoli. Yo dije, Señor, dame una confirmación. Porque tal vez el ver el respaldo de Dios en Roma podía ser una emoción, ¿verdad? De decir, no, bueno, ya, yo también voy para Nápoles. No, ya va, esto no es por emoción, esto es por respaldo y dirección del cielo. Esto es el GPS del cielo y yo lo quiero certificar. Y le dije, Señor, confírmamelo. Y le dije, dame las instrucciones claras para entender que tú me estás enviando también a Nápoles, que voy a ver el respaldo y tu dirección en todo lo que yo vaya a hacer por tu voluntad. Y Dios me dijo, está bien, ve con los servidores a Nápoles, haz una vigilia en Nápoles y camina a las calles de Nápoles con los discípulos. Yo convoco a los servidores de la iglesia en Roma y le digo, nos vamos a Nápoles a hacer una vigilia, sin decir que nada está pasando, vamos a una vigilia a Nápoles y vamos a caminar las calles. Y así lo hicimos, Venancio. Y en la vigilia, a las 3 de la mañana, prendido en fuego pentecostal, y los discípulos que estuvieron allí saben el poder de Dios que cayó allí, la presencia tan hermosa. Y como pastor, hombre de Dios, yo estaba esperando la confirmación. Era a las 3 de la mañana y Dios no había dicho nada. Y a las 3:30 de la madrugada tocan la puerta y es la vecina del lugar donde estábamos haciendo la vigilia. Y ella dice en italiano, ya es muy tarde. Y usted sabe que en Europa se cumplen las normas de que un sonido máximo es hasta las 12 de la noche. Ya eran las 3:30 de la madrugada. Y la persona que abre la puerta le dice, perdóneme, pero no vamos a pagarlo. Y ella le dice, pues te voy a llamar a la policía. Ella le dice, llamen a quien usted quiera, y tranca la puerta. Esa discípula va y dice, pastores, tocó una persona y me dijo que iba a llamar a la policía. Yo volteo y le digo, no se preocupe, ya se está terminando la vigilia. Pero siguió el fuego pentecostal. 3:50 aproximadamente, tocan otra vez la puerta más fuerte. Y eran 2 policías. Ya nosotros estábamos terminando la vigilia porque terminaba a las 4 de la mañana, era lo establecido, y bajamos el sonido, entran los policías, nos piden las credenciales, piden, ¿verdad?, como a la persona que estaba en ese lugar, le piden los documentos y dicen, todos se van. Y dicen, ¿cómo nos vamos a ir todos a dónde? No, se tienen que salir de aquí. ¿Pero cómo? Y hablando con él, yo estaba recostado en una esquina y yo decía, Señor, ¿qué tú quieres? ¿No vas a enviar a las cárceles como Pablo a predicar? ¿Qué tú quieres? Y yo nada más estaba esperando el ok de Dios. ¿A qué es lo que él quería? Quizás discípulos ahí les temblaban las piernas y decían, pastores, nos metiste en un lío. Pastor, ¿qué fue lo que vinimos hacia aquí? Ahora estamos peor. Y yo solo miraba con mucha serenidad, decía, Espíritu Santo, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Él le dice a la persona que dueña del lugar, le dice, a ti te voy a poner una multa porque tú estás permitiendo eso. Y ella dice, póngame la multa que usted quiera. Porque aquí yo, primera vez que hago esto, y esto lo estoy haciendo por Dios. Y él dice, ¿y así se adora a Dios? Y ella le dice, sí, así se adora a Dios. Y él dice, nunca me enseñaron a adorar a Dios así, porque él veía gente llorando, con moco por afuera, y decía, pero yo no veo una cerveza, no veo un licor, una droga, yo no veo nada, y la gente está aquí llorando, ¿qué es esto? Y ella dice, así se adora a Dios.
con entrega, con disposición. Y Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay gente, Venancio, que tiene años en el Evangelio y años que no lloran ante la presencia de Dios, que no buscan presencia de Dios, que no tienen esa intimidad. Y yo te invito hoy, ¿desde cuando no estás en la presencia de Dios? Mire, quebrantado, gimiendo ante su presencia para agradar el corazón de Dios. Y Dios está buscando esos adoradores. Y allí en Nápoles se estableció esa adoración genuina, llorando, sollozando en la presencia de él. El policía se quedaba un poco extrañado y busca en el registro, porque en Europa usted sabe que hay controles tecnológicos, y ve que esa persona nunca había cometido nada contrario, 11 años viviendo en Italia. Y dice, bueno, usted tiene 11 años aquí, nunca ha cometido nada extraño, me parece que ahora usted esté haciendo algo fuera del orden. No se preocupe, tome sus documentos, no le vamos a poner ninguna multa, pero por favor, no vuelvan a subir el volumen. Ella le dice, no, es que ya se terminó. Y él dice, está bien, queden bien, y se van retirando los dos. Cuando los dos policías se van retirando, Venancio, yo, recostado en una esquina, yo decía, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Por qué permitiste eso? Y uno de los policías, el que iba de último, se voltea, me mira y dice, ¿por qué no abren una iglesia aquí en Nápoles? Y era la respuesta que yo estaba esperando para saber. Y Dios utilizó al policía, no utilizó un profeta, no utilizó al evangelista, ni utilizó al hombre de Dios, utilizó a un policía para confirmarme que el Dios que me estaba enviando a Nápoles era la confirmación de decir, abre la iglesia que aquí te están esperando. Abre la iglesia porque hay una palabra que Dios quiere traer a esta ciudad para salvar muchas vidas. Y hoy, Venancio, estando en República Dominicana, en el aniversario de la iglesia Mi Redentor Vive en República Dominicana, para la gloria de Dios, asistieron discípulos de Nápoles, de Italia a Nápoles, al aniversario de la iglesia Mi Redentor Vive en República Dominicana. Y eso solo lo hace Dios. Dios, cuando conecta, trae bendición. Y Él nos llevó a esa ciudad con propósito, y hoy, viendo mujeres y hombres restaurándose, deseando presencia de Dios, mire, yo siempre le digo a los discípulos, valió la pena soltar todo por conocerlos a cada uno de ellos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué tipo de personas llegaron ahí? ¿Qué pasó? Mire, ahí está llegando de todo. Sí. Porque usted sabe que espiritualmente, como le digo, Nápoles es una ciudad bien controversial, y espiritualmente hay principados que, mire, hay que tener los pantalones en el espíritu, hay que saber lo que se está peleando. De hecho, para la vigilia, Venancio, discípulos pasaron situaciones de robo, perdieron quizás su documentación, el adversario quiso hacer levantamientos para que no asistieran a la vigilia porque sabía lo que se estaba moviendo. Situaciones de salud, discípulos, servidores de la iglesia con fiebre, con situaciones en el estómago, situaciones de salud, y yo llamándole decía, usted no se queda, la pelea es peleando, vamos a pelear lo que Dios dijo porque hay algo que Dios quiere entregar. Claro, era lo que Dios estaba estableciendo y el diablo no quería. El adversario quería levantar algo contrario, tormentas contrarias, pero con Cristo todo se puede. Y la Biblia lo dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y Él nos fortaleció, vemos el respaldo. Y hoy, Venancio, la prostitución se va en el nombre de Jesús de Nápoles. La droga se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que ha querido el adversario establecer en Nápoles, donde hay latinos, sí, mire, hombres y mujeres de Dios, profetas de Dios, sí, queriendo engañarlos con cosas contrarias, hoy se está viendo la manifestación de Dios y la transformación de Dios en cada una de esas vidas. Dios mío, esto está serio porque yo te estoy escuchando y digo, wow, realmente es un propósito del Señor ver lo que Dios está haciendo y la manera en la que Dios lo hace. Como que se acaben tus recursos para que comiencen los míos. Así es. Que tus posibilidades se terminen para que comiencen lo de Dios en acción. Ahora, en todo ese proceso en Nápoles, ¿qué es lo que más te ha impactado? Que tú dices, wow, esto yo no pensé que iba a pasar, pero que está pasando ahora en esa obra. En Nápoles. Sí. Mire, bueno, como lo decía hace un momento, el salmista decía, si contara, son innumerables. Pero algo lo que más te ha impactado, que tú dices, wow, realmente tú eres poderoso. Y es recibir, y esto para que usted entienda lo que es conectar en Roma, una mujer de Dios que llega a la iglesia en Roma, viaja todas las semanas de Nápoles a Roma a congregarse. Todas las semanas, todos los domingos. Tiene que tomar un tren o un bus, que son horas de camino, para llegar a Roma, Italia, al servicio. Y al servicio que termina 9 de la noche, regresa a Nápoles, llega de madrugada a su casa, pero todo lo hacía por Dios. Ella fue la conexión que Dios
utilizó para establecer hoy la congregación en Nápoles. Ese es lo primero que me impactó de Dios, de saber que Él en la eternidad tenía y tiene todo ya ordenado, establecido. Solo falta un corazón, Venancio, que esté dispuesto a obedecer a Dios. Dios, si tal vez, ¿verdad? Uno mira atrás, uno dice, pero Dios tenía el control de todo. Y muchas veces en la vida la gente anda afanada, desesperada, y por no saber esperar se están desesperando. Y Dios desea un pueblo, hijas, mujeres de Dios que no se desesperen. Por ejemplo, es que no veo todavía la pechuga, el marido, está pasando el tren, ya tengo 30, no veo el novio, no veo el esposo, no veo la esposa, ¿qué voy a hacer? Y meten la mano, y cuando meten la mano dañan la obra de Dios. Porque tal vez el meter la mano no estoy diciendo de que usted no se prepare. Cuando digo no se prepare es que usted aprenda a cocinar. Mujeres que quieren casarse pero no saben ni freír un plátano, no saben hacer un frito, pero ellas están esperando un marido, están esperando un esposo y le dicen Jehová y el marido, pero no quieren ni fregar. Y viven con la mamá y la mamá es la que le hace todo, pero ellas se quieren casar. ¿Para qué? Para ser piedra de tropiezo tal vez de un hombre de Dios. Y viceversa, el hombre de Dios está pidiendo una mujer, pero ese hombre ni se baña bien. Ni arregla su habitación, deja las medias tiradas, no lava su ropa. Entonces, usted le está pidiendo a Dios ¿qué? Porque Dios, ¿verdad? Y con mucho respeto, con Dios no se juega. No. Dios está claro y Dios te está viendo y Dios está diciendo, tú me estás pidiendo algo, pero tú no te estás preparando para lo que me estás pidiendo. Entonces, yo invito con mucho amor a todo el que está escuchando, es necesario prepararse para lo que usted está pidiendo a Dios o para lo que Dios te está llamando. ¿Qué tú estudiaste? Yo en Venezuela, 2 carreras, administración y trabajo social. Administración y trabajo social. ¿En Roma estás ejerciendo eso? Sí, pero en la obra de Dios. Administro la obra de Dios y trabajo social con la sociedad. Dios mío, para que tú veas. Y te hice esta pregunta porque a veces las personas piensan que hay pastores, profetas, evangelistas que están trabajando en la obra porque no tienen qué hacer fuera de la obra. Así es. No. Hay personas que estamos trabajando aquí porque Dios nos quitó lo que hacíamos para que hagamos los de Él. No, y Venancio, y escucha esto, porque yo lo he dicho en otras entrevistas o quizás aún en prédica, de que la Biblia es clara y dice pastor, evangelista, maestro, profeta o apóstol. Dios nos llamó a una de esas 5. Ahora, yo sí sé que Dios no nos llamó a empresario. Dios me llama como pastor y provee o da empresas para ser mayordomos de lo que Él nos entrega. Ahora, como profesión, como administrador, con una empresa, con un negocio, yo de mi conocimiento lo doy a lo que Dios me entregó en las manos para que produzca, para que crezca, pero a su vez y principalmente al llamado que Él me llamó, que es pastor. Y allí ese conocimiento que adquirí como administrador y como trabajador social, ahora lo aplico en lo que Él me llamó. Aplico en la sociedad, aplico todo el conocimiento en lo de Dios. Y por eso el Dios que me vio y ve mi corazón, respalda porque sabe que mi intención siempre es para agradarle a Él. Ahora, Pastor Rey, la pregunta es esta. Yo sé que el Espíritu Santo, el Padre Jehová, sus padres terrenales han sido de bendición a su vida. Así es. Yo sé todo eso. Que es imposible lograr lo que ha logrado en el Señor sin el respaldo de Dios. Así es. Es imposible. Pero, ¿qué tan importante ha sido tu esposa en estos pasos que ha dado ministerialmente después de casarte? ¿Qué tan importante ha sido ella? Mire, la Biblia habla y establece, Venancio, que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y para mí, mi esposa, la pastora Mariana de López, es un regalo de Dios. Ha sido el complemento. Las cosas que tal vez yo no tengo, ella lo tiene. Y lo que tal vez ella no tiene, yo lo tengo. Y hemos entendido dentro del ministerio y el matrimonio, y esto lo uno porque hay parejas que desligan el matrimonio con el ministerio. Y en el ministerio son unos y en el matrimonio son otros. En el ministerio mostramos una apariencia, pero en el matrimonio somos un desastre. Y nosotros hemos entendido en Dios, en los años que Dios nos ha permitido formarnos y establecer. Y la gente a veces
para indagar, Venancio, y saber, pero ¿y cuánto tiempo tienen de casado? ¿Y cuánto tiempo tienen? Porque hay gente, usted sabe, que quiere, no quiere para oración, es para chismosear. Claro. Yo le digo, es que nosotros estamos desde la eternidad. Y desde la eternidad, donde lo certifico, Venancio, mi segundo hijo, cuando usted busca una foto de la pastora Mariana, mi esposa, bebé, es igualita a mi segundo hijo. Pero usted ve a mi hijo y busca una foto de mi sobrina Antonella y es igualita a mi hijo. Y usted dice, si mi sobrina, que es mi sangre, se parece a mi hijo, ¿cómo mi esposa se parece a mi hijo que se parece a mi sobrina? Y mi esposa es dominicana, yo soy venezolano. Y cuando usted ve la foto de la pastora, mi esposa, y de mi sobrina, se parece. Desde la eternidad Dios tenía una conexión establecida como matrimonio por el propósito. Dios no une parejas bonitas, ni estudiadas, ni por profesión, ni porque queremos alcanzar. No, es propósito de Él para este tiempo. Y en ese propósito como matrimonio, mi esposa ha sido de gran bendición, de apoyo. Y evidentemente usted sabe que cada día es forjar cada área como ministerio, como Sí. hombre y mujer de Dios en las diferentes áreas, porque el ministerio no es solo la iglesia, Venancio, es también en la casa. Es que cuando llegamos del servicio también hay que cocinar, fregar, planchar, hay que cuidar a los niños, hay que tal vez cambiarle el pamper y esto y aquello y hacer tantas cosas. Es también la atención de la casa, pero la atención de la familia, pero la atención de las cosas personales, de los negocios, de las cosas tal vez personales como nosotros, ¿verdad? Individualmente. Son tantas cosas, pero hemos entendido que no somos una competencia. Hay matrimonios que es una competencia. ¿Quién es el que gana aquí? Y andan con dos guantes. Vamos, es un contrincante. No, aquí tengo la razón, soy yo, no, tú la tienes. ¿Quién la tiene aquí? No. Nosotros dijimos, soltamos los guantes, la decisión y la razón la tiene Dios. Y Dios es quien tiene la razón en nuestra relación. Y siempre lo he dicho, lo testifico, mis mejores carcajadas, mis mejores tiempos de conversación, Venancio, son con mi esposa. Yo puedo durar horas hablando con ella porque hay pastores que prefieren hablar con la Grey, hablar con los amigos y a la esposa la tiene olvidada. Y Dios no se equivocó cuando nos entregó dos orejas y una boca, es porque tenemos que aprender a escuchar. Y yo amo escuchar a mi esposa. Yo amo sentarme con ella, tal vez a tomarme una taza de café, a comer o tal vez tener un tiempo simplemente de conversación y poderla escuchar por rato largo y ella sentirse amada. Yo siempre explico esto y sé que usted tal vez lo sabe. Dice que Adán cayó en un sueño profundo y sacan de su costilla a Eva y dice que la costilla está cerca del corazón que late constantemente y esa costilla que Dios me entregó, que es mi esposa, está acostumbrada a tener un toque diario, constante, porque cuando yo duermo el corazón sigue latiendo y ella como costilla, como mujer, como mi esposa, todos los días necesita una palabra, necesita una atención y yo lo he testificado, Venancio. Yo decidí aprender a secar cabello, a pintarle las uñas, a maquillarla, a vestirla. Yo la decoro porque ella es esa costilla que Dios me entregó para el propósito en esta tierra y velo por ella. Y que así como cuando Dios me llamó a Roma y ella quiso venir, usted sabe, espiritualmente un sentimiento, le dije, aquí no hay sentimiento. Porque sí, es verdad, hoy en día hay muchas mujeres almáticas, sentimentalistas, que el hombre no le puede decir nada porque se pone a llorar, que no puede haber un escenario difícil porque todo siente que se le cae. Mire, hay mujeres guerreras allí escuchando que tienen depósito de Dios, pero el diablo los tiene con un sentimiento, con un almatismo, con una emoción. Yo te digo hoy, suelta eso, mire, sométalo a Cristo. Y cuando usted quiera llorar, usted llórele a Jehová, arrodíllese y dígale, Señor, mis lágrimas son para ti, este sentimiento. Si fue que te dejó un hombre, llórale a Dios, no le llores al hombre. Si fue que te botaron del trabajo, llórale a Dios, no al trabajo, porque el Dios que te abrió la puerta en ese trabajo te abrirá una mejor. No es con lágrimas. Y mi esposa, la pastora Mariana, juntos como pareja, nos hemos ayudado el uno con el otro, como equipo, como amigos, y caminando en el Señor para ser el reflejo de un verdadero matrimonio en Cristo Jesús. No somos perfectos, pero tenemos al perfecto Dios que nos enseña a caminar cada día. Pastor Reggie, ¿cómo las personas pueden ir a su iglesia allá en Roma Y en Nápoles. Nápoles? En Roma estamos en Vía Tiburtina. Allí está bien céntrico. De hecho, hay una estación muy conocida, Tiburtina, y allí estamos para atenderles, servirles, recibirles y abrazarles. Y en Nápoles estamos en Nápoles Centrale, también en el centro de Nápoles. Dios nos envió allí y
con toda disposición para seguir sirviendo al Señor. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? En las redes sociales, en el Instagram, el user es @pastoreslopezr. Pastores López R. Allí también está el user de la iglesia en Italia, donde pueden ver pues todo lo que Dios está haciendo, la hermosa iglesia que Dios nos ha entregado, y lo mejor está por venir. Pastor, oren por esa persona que nos están viendo. Amén. Hoy oramos y quisiera que usted que está viendo este video pueda presentar a Dios esa situación que usted cree que Dios no le ha respondido, esa situación que usted cree que no hay salida, porque el Dios que abre mares también quiere abrirle mares a usted y camino. Y hoy oro por corazones quebrantados, hoy oro por corazones ansiosos. Toda ansiedad llévala a Cristo Jesús. Hoy la mano de Dios, y así como lo establece la Escritura, la paz que sobrepasa todo entendimiento, reposa y reina sobre tu vida. Hombre, mujer de Dios que me escuchas, hoy oro por tu corazón, que de toda cosa guardada tú guardes tu corazón. Padre, yo te pido, Señor, que tú cubras, Señor, cada vida que hoy está viendo este video, Señor. Padre, aleja todo lo malo, todo lo que no es tuyo, Señor, que sea usted dirigiendo, que sea usted guiando, todo lo que no te agrada, Señor, apártalo, Dios, toda envidia, Señor, toda maldad, hoy en esta hora se establece ese milagro, esa sanidad. Hay alguien que está creyendo, hay alguien que está creyendo en ese Dios todopoderoso, y en el nombre poderoso de Jesús sucede ese milagro, sucede eso que has venido pidiendo al Padre, y creo que ya está hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Pastor Reggie, ha sido una honra, amén, una bendición. Que Dios me lo guarde y me amén, lo proteja. Así igualmente. Que usted que está ahí, comparte este video, dele like, suscríbase a este canal. Y si quiere ver el testimonio completo del pastor, está ahí también el de su esposa y el de sus padres. Ahí está, tengo una playlist ahí completa que dice testimonio, pastores venezolanos, tremendo, sin desperdicio, lo que Dios está haciendo en esta familia.